Muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto verles en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos congrega, solo Él. Y nos permite tener estos espacios donde compartimos, meditamos de la palabra de Dios y nos vemos nosotros, nos saludamos y damos gracias a Dios porque es un privilegio. El poder llegar a este lugar es un privilegio. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a leer hasta aquí, pero vamos a estar compartiendo otros versículos más de este capítulo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, Señor, y que podamos compartir esta palabra también a otros, que es el llamado al cual tú nos haces. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo había sido puesto preso y había sido presentado ante el gobernador de Judea, ante Agripa, y había sido presentado ante el procurador, aquel que impartía la justicia en nombre del emperador romano, y Agripa, que era el que gobernaba esa provincia de Judá. Y vemos en el capítulo 26, dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Están refiriéndose a Pablo. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre
ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Él como ciudadano romano había apelado a César y tenía que ir a Roma a presentarse allí ante un juicio. Es así que el Festo, el procurador, y el gobernador de Judá, que eran puestos directamente por Roma, no encontraron en él argumento alguno y dijeron, pues si no hubiera apelado, lo soltábamos. Pero había un propósito en todo esto, ¿sí? Desde el primer momento en que el Señor llama a Saulo, desde ese mismo momento ya había un propósito. Miremos en Hechos capítulo 9, versos 15 y 16, cuando el Señor tiene ese encuentro con Saulo, lo llevan a Damasco, donde estaba Ananías, y le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Ya había un propósito de parte de Dios en la vida de Saulo, y no perdamos ese propósito en esta mañana. Y en el capítulo 23 le dice el Señor a Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El que no lo soltaran, el que fuera a Roma, no era algo humano, sino era algo que Dios ya lo había establecido. Entonces, cuando dice el versículo, el capítulo 1 del versículo, el versículo 1 del capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿sí? Iban precisamente en ese cometido que Dios le había entregado a Pablo. Se embarcaron en una nave, ¿sí? Dice una nave adremitena, era un tipo de barco muy pequeño, ¿sí? Que se utilizaban para recorridos muy cortos, no recorridos muy largos. Lo acompañaba Aristarco, que era un compañero fiel de Pablo, ¿sí? Y estaban a órdenes de este centurión, de este hombre militar romano. Y empiezan a hacer una navegación buscando esquivar los vientos fuertes, ¿sí? Es así que encuentran una nave más grande y allí lo traspasan para que en esa nave fueran hasta Roma, ¿no? A una ciudad muy cercana, un puerto muy cercano, y allí hubiera sido llevado a Roma. Dice que los vientos eran bastante fuertes. Ellos costearon con mucha dificultad para poder llegar a un puerto donde hubieran estado sin ninguna clase de incomodidades. Pero había alguien en medio de esa situación, y era Pablo, que les estaba diciendo, es peligrosa la navegación, porque ya ha pasado el tiempo de ayuno. ¿Cuál era el tiempo de ayuno? El tiempo de ayuno era una fiesta judía, la fiesta de Yom Kippur, que se daba más o menos finalizando septiembre, iniciando octubre, y era un tiempo donde los que sabían navegar se daban cuenta que empezaba el invierno y terminaba la época propicia para navegar, ¿sí? ¿Y quién estaba advirtiendo de eso? Pablo. Pablo les estaba diciendo a ellos, ojo, ¿cierto? Porque ya es peligrosa la navegación.
Y les dice en el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hoy queremos compartir acerca de esas tempestades por las cuales nosotros pasamos. Tempestades que muchas veces se nos manifiestan de una u otra forma, y cuando nos damos cuenta estamos en medio de la tempestad y no sabemos nosotros qué hacer. Pero aquí había un hombre lleno del Espíritu de Dios, Pablo, que observando lo que había a su alrededor, les estaba advirtiendo a aquellos que lo llevaban, que era dificultosa la navegación y que iba a haber pérdida no solo de la carga de la embarcación, sino posiblemente de las vidas humanas. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros advirtiéndonos frente a esta clase de tempestades que pueden sobrevenir a nuestra vida por lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces nos vemos inmersos ya en una tempestad? ¿Sí? Que se nos había avisado que podía venir, ¿sí? Pero no escuchamos nosotros la voz de nuestro Dios. Oímos, pero no le escuchamos lo que Él ha dispuesto. Qué triste es cuando no oímos esa voz de nuestro Dios. Mire que cuando Samuel es llevado al templo de niño, allí donde el sacerdote Elí, Dios lo llama a él, ¿sí? Le dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero se fue ¿para dónde? Corriendo fue a Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová lo estaba llamando, le estaba dando voces para que él se acercara ante él, porque había un mensaje para él. Pero él escuchaba, y ¿qué hacía? Se iba para donde el sacerdote Elí. Y Jehová volvió a llamarle otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, escuchen este versículo que para mí es de especial impacto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Demos cuenta que el Señor lo llama varias veces y él coge para otro lado. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que Él nos habla y nosotros cogemos para otro lado? Y lo dice la palabra de Dios, porque Samuel no era receptivo a la voz de Dios, porque no conocía la voz de Dios, porque no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando Dios nos habla a nosotros, estamos lejos de su presencia, no le conocemos. Pensamos que sí, pero no le conocemos. Ni esa palabra que ha sido revelada hace parte de nuestra vivencia diaria. Es muy sencillo no poder escuchar
esa voz de nuestro Dios. Mire lo que dice en Hechos capítulo 27. Una vez Pablo los amonesta, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces damos más crédito al molde del mundo que a lo que Dios ha querido hablarnos a nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo hacemos? Dios dice esto, pero, hoy le hacemos, ¿saben qué, hermanos? Triste, hoy le hacemos muchas veces más caso a la inteligencia artificial que lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque son tendencias, porque es el molde del mundo. Pablo les había reconvenido, dice, pero el centurión daba más crédito. Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es ese momento en que nosotros tomamos una decisión de dar más crédito a lo que impone el mundo que a lo que la palabra de Dios nos está hablando a nuestras vidas. ¿A quién le hacemos caso? Porque si no hemos conocido a Dios, ni la revelación de su palabra, vamos a actuar como en su momento lo hizo Samuel. Dios nos habla, pero cogemos para otro lado. Hacemos totalmente las cosas opuestas a lo que Dios ha querido enseñarnos. Y el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Hay dos cosas, hermanos, que nos llevan a esas tempestades, y la primera es darle la más credibilidad a lo que el mundo muestra que a lo que Dios dispone, y la segunda es hacerle caso a lo que dice la mayoría. A lo que dice la mayoría. Nos pegamos a la mayoría, así Dios nos haya dicho algo diferente. Nos pegamos a lo que dice el vecino, nos pegamos a lo que dicen las noticias y no le damos credibilidad a lo que Dios ha hablado. Es la misma engaño de lo que sucedió en el huerto del Edén. Cuando el Señor habló, cuando el Señor les dio sus preceptos, cuando les dijo no comáis, no toquéis, pero el enemigo habló a ellos y le dieron más valor a lo que el enemigo habló que lo que a Dios les había manifestado. Hermanos, eso nos lleva a grandes tempestades. Eso nos lleva a situaciones incómodas. Eso nos lleva porque nos afecta todo. Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno. Cuando nuestros ojos están puestos es en las tendencias, en lo que dice el mundo, lejos de lo que Dios ha establecido a través de su preciosa palabra. Proverbios capítulo 4 nos confronta, nos dice, retén el consejo, no lo dejes. ¿Qué dice? No lo dejes. Retén el consejo, no lo dejes. ¿Sí?
guárdalo, porque eso es tu vida. Y dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Está el mandato de Dios y está lo que el mundo nos quiere imponer. Y ese mandato de Dios dice, reténlo y no lo dejes. Guárdalo, porque esa es tu vida. Y es la decisión que nosotros tomamos frente a nuestra relación y a nuestra comunión con nuestro Dios. ¿Qué dejamos? ¿Qué tomamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué hay que dejar pasar, mis amados hermanos? ¿Qué hay que dejar pasar? Dice, no entres por la vereda del impío, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Déjala pasar. No importa que el mundo esté en sus tendencias, nosotros retenemos el consejo de Dios y nos damos cuenta cuán bendecido es poder guardar ese consejo y hacerlo parte de nuestra vida y ojalá compartirlo a otros. Hermanos, pero vienen las consecuencias, ¿no? Del versículo 13 al versículo 20 encontramos ya esos vientos huracanados que se nos habían manifestado, pero que dijimos no, ¿sí? Que le dimos más valor a la palabra del piloto y del patrón de la nave que a lo que Pablo estaba diciendo, y a la mayoría, ¿sí? Y el versículo 13 dice, y soplando una brisa al sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Ellos estaban queriendo hacer una maniobra que lo hacen los marineros para que el barco se detuviera y pudieran de pronto anclarlo. No lo pudieron hacer porque era tan brava el mar que si lo hacían se podía romper. Dice que con dificultad recogieron el esquife, eran esos barcos muy pequeños salvavidas que vienen con el barco grande, ¿sí? Y los recogieron. Dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, ¿sí? De dar en esos campos de arena que están en medio del mar y que el barco se hubiera destruido, arribaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, ¿empezaron a qué? A descargar lo que venía en el barco. Y cuando viene la tempestad después de lo que se nos ha avisado, queremos empezar a alivianar esa tempestad con nuestras propias manos. ¿Sí? Y decimos, es que sí, yo no escuché la voz de Dios, yo pensé que no esto iba a ser así, pero todos frescos porque aquí no ha pasado nada y empezamos a actuar con nuestras propias manos. Empezaron a alijar, empezaron a echar las cargas y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.
Pero ¿qué sucede muchas veces, mis amados hermanos? Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aligeraron la carga, ¿sí? Más adelante dice que ellos llevaban 14 días, donde no venía ni el sol ni las estrellas, y donde se perdió toda esperanza de salvación. Hermanos, allá nos llevan esas decisiones que tomamos en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad. Y allí es donde el enemigo quiere llevarnos a nosotros, a decir, hemos perdido toda esperanza. Ya no hay nada que hacer. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Ha sentido eso? Decir, ya no hay nada que hacer. ¿Lo ha sentido? ¿Ha mirado para todo lado y se ha dado cuenta que entre más pasan los días, más se hace oscuro el camino? Dice que no veían el sol ni las estrellas. No había luz, no había nada. Estaban en medio de un mar embravecido y lo único que podían perder más ahí eran las esperanzas y ya las habían perdido. A eso nos lleva el enemigo cuando nosotros no escuchamos la voz de nuestro Dios. Allá quiere tenernos el enemigo. Y cuando decimos ya no hay nada que hacer, se nos afecta absolutamente todo, nuestra comunión, nuestra relación, todo. Perdemos nuestras fuerzas, ¿sí? Dice que el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Nuevamente la voz de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ese es nuestro Dios. ¿La embarramos? Sí. ¿No lo obedecemos? Sí. Pero Él no nos señala con ese dedo inquisidor diciendo hasta aquí fue tu vida. Siempre llegan esas palabras de aliento. Siempre llegan esas palabras de amor, de ánimo. Aún en medio de la situación más difícil, ahí está esa voz de nuestro Dios, diciéndonos, hubiera mejor que me hubieran obedecido. ¿Sí? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire la afirmación de Pablo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, ¿saben qué es eso? Ese es amor, misericordia. ¿Y sabe qué es de parte de Pablo? Fe. Esa es la verdadera fe. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, esas son las promesas de Dios. Eso es lo que contiene esta revelación,
que en medio de los momentos más difíciles, pudiendo ser nosotros los que originamos esa tempestad, ahí está el amor de Dios abrigándonos, guardándonos y diciéndonos, no temas. Y ahí vienen todas las promesas que encontramos en su preciosa palabra. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos. Ahí vienen esas promesas que calan en nuestra vida en esos momentos en que decimos, ya no hay nada que hacer, ya no hay salvación, ya todo está dicho, ya todo está escrito, ya el juez dio la última palabra, ya no tengo trabajo, ya mi hogar se destruyó. Ahí es cuando llegan esas palabras verdaderas que las cumple el Señor en nuestras vidas, cuando reconocemos esa necesidad, cuando reconocemos nosotros que hemos fallado. Es ese momento en que no nos queda más, sino que creer en que lo que aquí está escrito es verdad y se cumple en mi vida. No habían visto las estrellas, no habían visto el sol, ¿sí? La tempestad era muy fuerte. Ya habían hecho lo que humanamente podían hacer, que era aligerar la carga. Y lo único, muchas veces, mis amados hermanos, Dios permite que lleguemos a ese extremo, donde humanamente ya no podemos hacer nada, donde el vecino no puede hacer nada, cuando lo que tengo en la cuenta bancaria ya no puede hacer nada. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en nuestro Dios. Para que podamos esperar en su palabra, para que sepamos que no estamos solos, sino que aún así, siendo hijos desobedientes, Él sigue estando con nosotros. Dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife, o sea, los barquitos estos salvavidas al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, el Señor les dijo a través de Pablo que ninguno iba a perecer, ¿sí? Que solamente la nave se iba a perder. Pero aún así los marineros quisieron seguir como que vamos tocando tierra, echemos los botes salvavidas y nos salvamos de todas maneras nosotros, queriendo hacer las cosas con sus manos. Y muchas veces seguimos haciendo las cosas con nuestras manos, aún así Dios nos haya hablado. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero Pablo, ¿qué les dice? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si no permanecemos en la voluntad de nuestro Dios, difícilmente podemos cambiar la situación. Porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos queriendo hacer las cosas con nuestras propias manos. Ellos dijeron, echemos los botes salvavidas, nos vamos nosotros y los dejamos acá. Nada. Lo que Dios dice se cumple. Y si le faltamos, no somos parte de ese privilegio de bendición que Él ha dispuesto. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, de
barquitos salvavidas, y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun tu cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¿Les ha pasado a ustedes o no que en medio de esas tempestades no le dan a uno ni ganas de comer? O de dormir. Eso nos pasa. Eso nos afecta. ¿Sí? Pero había un hombre que podía comer, podía dormir. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, que lo que le había dicho, así sería. Y dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hay momentos en que nos aferramos a las cosas de esta tierra. Nuestra prioridad son las cosas de este mundo, dejando de lado lo que en realidad es prioridad. Cuando estos hombres se subieron a ese barco, tenían el barco, ¿cierto? Tenían los aparejos, ¿sí? Tenían el trigo, y esa era su carga más valiosa. Pero a través del relato, perdieron los aparejos, ¿sí? Perdieron el barco, perdieron el trigo, y si Pablo no les habla, habían perdido ya toda esperanza. Hay momentos en que Dios permite que nos lleve hasta un extremo tal de darnos cuenta que la prioridad es nuestra vida delante de nuestro Dios. Que las cosas por las cuales teníamos nuestro piso, las cosas materiales, las cosas físicas, las cargas que llegábamos, que eso era lo importante para nuestra vida. Pero aquí se dan cuenta que lo único importante era esa comunión con Dios que les dio la esperanza y les dio la vida. Y hay momentos en que el Señor permite que perdamos todo lo humanamente que hemos tenido aquí para darnos cuenta del valor de Dios y del valor de la vida. Les faltaba el trigo, era su carga. Y la echaron al mar también. ¿Y cuántas cosas tenemos nosotros que echar al mar para darnos cuenta del privilegio de ser hijos de Dios? Tener una vida como la tenemos hoy y disfrutarla en la presencia de nuestro Dios. ¿En qué está puesta nuestros ojos? En muchas cosas que nos distraen, en el molde del mundo. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por el trabajo, por la provisión, por el techo. Damos gracias a Dios por todo esto. Pero hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón. A mí me habla de decir, lo más importante es la comunión que puedas tener conmigo y la vida que yo te he dado. La familia. ¿Cuántas personas hoy están pensando en destruir sus hogares, sus familias?
¿Cuántas personas ya han dicho no hay nada que hacer? No hay nada que hacer, lo único es separarnos. Por muchos argumentos que seguramente serán válidos para ellos. Pero hoy Dios nos llama a esa unidad, a ese reconocimiento de saber de que en Dios lo tenemos absolutamente todo y en Él no nos hace falta nada. Viene un versículo muy hermoso y es el versículo que quiero que en esta mañana quede en nuestro corazón muy grabado. En medio de la tempestad por la cual pueda estar pasando, y es el versículo 39, y es la primera parte. Recuerden que llevaban 14 días, no habían visto el sol, no habían visto las estrellas, había total oscuridad, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Llegó un momento cuando el Señor dice, hasta aquí fue. Dice, cuando se hizo de día. Amén. Cuando se hizo de día. Habían perdido toda esperanza. Habían tomado decisiones sin consultas, basadas en su experiencia humana, mas no en lo que Dios les había hablado a ellos. Pasaron una tempestad muy fuerte. Perdieron humanamente todo y perdieron hasta la esperanza. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Siempre hay un momento en que se hace de día y se vuelve a ver la luz. Cuando se hizo de día. No importa cuánto lleve en esa tempestad, no importa. No importa que cada día vea que hay más oscuridad. Siempre hay un momento en que volvemos nosotros a ver la luz. Y dice que no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia por el mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Por qué no mataron a Pablo? Porque el centurión quiso. Porque había un propósito. Dios había hablado y ya había dado la orden que Pablo tenía que ir a Roma. Y cuando Dios da la orden, hermano, podemos pasar por todas las situaciones difíciles, pero llegamos a Roma. Porque Dios así lo ha establecido. No estamos solos. Tomamos decisiones inconsultas, claro. No somos perfectos, claro. Somos pecadores, sí, por eso vino Jesús, por nosotros, los que somos pecadores. Los que queremos oír la voz de Dios, los que queremos conocerlo, los que queremos conocer la revelación de su palabra. Por eso vino el Señor y por eso estamos en esta mañana aquí. De lo contrario, no estaríamos si no necesitáramos de esa guía de Dios para nuestras vidas a cada momento y a cada instante. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Y esos somos nosotros, mis hermanos. Esos somos nosotros. En medio de nuestras situaciones. No son fáciles. Detrás de cada hogar, de cada familia, de cada persona, devela uno muchas veces una situación
difícil. Tal vez más difícil que la que yo puedo estar pasando, que la que usted pueda estar pasando, mi hermano. Pero Dios habló. Dios nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Un día José amaneció en la cárcel, barbado, sí, con un vestido de preso, sucio, menospreciado. Pero llegó el momento en que dice Faraón: Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido sino sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué hermoso. Él amaneció en la cárcel. No puedes decir cuánto más durará esto, solo Dios lo sabe. José amaneció en la cárcel, barbado, maltrecho, un vestido de preso, y terminó siendo el segundo, terminó el día siendo el segundo de toda la tierra de Egipto. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios por el cual hoy vinimos en esta mañana. Por Él vinimos, por Él vivimos, por Él respiramos, y que Él sea esa prioridad en nuestra vida. Si hoy puedes estar diciendo: es que he perdido todas las cosas que un día gané, perdí mis cosas físicas, mi economía, mi hogar, muchas cosas. Hoy el Señor no está diciendo: no perdiste, ganaste. Porque hoy me conoces. Y al igual que dijo Job: Señor, yo hablaba cosas estúpidas, porque así lo dice. Perdóname. ¿Sí? Antes de oídas te había oído, pero hoy lo más importante de mi vida es que hoy te conozco. Y ese es el valor más preciado. Oremos, hermanos, démosle gracias a Dios. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos confronta, porque ella nos anima, Señor, porque ella nos enseña, porque ella nos hace ver tu gloria, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos estar, Señor, en tu presencia cada día, Señor, y en esos momentos de turbulencia podamos confiar en tus promesas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor.